Después de muchas semanas conseguimos pasar a los Pacers y no terminamos el año con el peor récord. Los Washington Wizards, después de una semana muy buena, 50% de victorias, consiguen pasar a los Pacers y consiguen quedarse como el segundo peor récord de la NBA. Y os hablo también de béisbol, os hablo de los Washington Nationals. Empezamos el año haciendo un recap de lo que ha sido el 2025 y en qué punto están los Washington Nationals y lo que necesitan. Que en resumen, ya os lo digo, necesitan dejarse la pasta. Aún así, han traído a jugadores interesantes. Uno de ellos viene de los Seattle Mariners y en una posición que se demandaba y mucho, la de catcher, en el lineup de los Washington Nationals. Esto es de Deportes Upper Deck. Este es el episodio 34. Este es el primer episodio del año, porque es 1 de enero del 2026. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck. Un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves. Y comienzo este 2026 como terminé el 2025. Hablando de baloncesto y de béisbol, ya sabéis, y para los que no lo sepáis, para los que seáis nuevos, me escuchéis por primera vez, este podcast en de Deportes Upper Deck se habla de baloncesto y se habla de béisbol. Se habla de la mejor liga de baloncesto del mundo, que es la NBA, y la mejor liga de béisbol del mundo, que es la MLB. Y se habla sobre todo de muchos equipos, de muchos jugones, pero sobre todo desde el Upper Deck, desde la grada alta del Capital One Arena, observo cómo juegan los Washington Wizards. Es un equipo que no recibe tanta atención, que hay que buscar y rebuscar información para hablar de los Washington Wizards, pero eso es lo que me gusta, hablar de los jugadores, de los equipos que no son tan mediáticos, que no reciben tanta atención, y yo me centro sobre todo, que no lo único, sobre todo en los Washington Wizards en NBA y en los Washington Nationals MLB. Y en este primer episodio del año voy a sentar un poco las bases de lo que quiero seguir hablando en este 2026. Y como ya digo, esos son los Wizards en baloncesto y los Nationals en MLB. Empezamos como siempre hablando de baloncesto, hablando de NBA, hablando de los Washington Wizards, un equipo, el segundo equipo más joven de toda la NBA. Y un equipo ahora mismo que termina el año. No sabemos cómo termina el año porque el partido de los Milwaukee Bucks, ahora cuando se graba este episodio, todavía no se ha jugado, se juega en la noche del último día del año, del 31 de diciembre. Veremos a ver si podemos conseguir una victoria en Milwaukee, difícil, pero ahora mismo el récord de los Wizards es de 7-24, y esto es sumamente importante porque noticia, suenan las campanas, no somos el peor equipo de la NBA. Hay un equipo por detrás de los Washington Wizards que son increíbles. Si se lo dicen esto a los Indiana Pacers hace 5 o 6 meses no se lo creen. El subcampeón de la liga, el subcampeón de la NBA 2024-2025 está ahora mismo, termina el año con el peor récord de esta temporada 2025-2026. Pero hablando de los Washington Wizards hay una clara mejoría. Hemos ido analizándoles semana tras semana. Con esta ya son 34 semanas que hablamos de los Wizards y hay una clara mejoría. Ya sabéis que es un roster muy joven, que son jugadores de pick altos, muchos de ellos. Por ejemplo, nuestra gran estrella Alex Sarr, el center, el francés, que se está consolidando como uno de los mejores. Ojito que ya mucha gente habla de futuro All-Star. Vamos a ver si marca, si hace partidos como ha ido haciendo, por ejemplo, el partidazo del domingo contra los Memphis Grizzlies, vale, pero luego, un día después, el lunes, partido desastroso contra los Phoenix Suns, donde apenas anotó 2 puntos y 2 rebotes. Pero
Estos jugadores son jóvenes, estos jugadores tienen mucho que demostrar y estos jugadores poquito a poco se les van viendo muchas cosas. Terminamos, como ya digo, el año con el segundo peor récord de la NBA con 7 victorias, 24 derrotas, a falta de que se juegue ese último partido, el 31, contra Milwaukee Bucks. Ahora cuando le estés escuchando ya sabremos el resultado de ese partido. En los últimos 10 partidos se han ganado 4 y en la última semana ha habido un 50% de victorias. Se ha perdido 2 partidos contra los Hornets y contra los Suns y se han ganado 2 partidos contra los Raptors y los Memphis Grizzlies, 2 partidos complicados y se han ganado, pues la verdad que muy bien. Se ganaba el viernes, contra los Toronto Raptors, se ganaba el partido 138-117 con un Keyshawn George 23 puntos, sideral. Keyshawn George importantísimo tanto en ataque como en defensa. Parece que el canadiense mejora el tiro, los porcentajes de tiro, algo que se le ha recriminado muchísimo en partidos donde ha tenido un porcentaje sobre todo de triples desastroso. Recuerdo en varios partidos 1 de 8, 0 de 8, 1 de 7... y también tiros desde mid-range, desde media distancia. Pues parece que en los días en los que está atinado, en defensa siempre te va a aportar el Keyshawn George, pero en los días en los que está de alguna manera con la mano caliente, Keyshawn George aporta muchísimo también en ataque. Este fue un partido de esos y fue el máximo anotador de los Wizards, ganando el partido 138-117. El domingo se juega contra los Grizzlies. Los Grizzlies ha sido un equipo que nos ha sonreído bastante, pese a ser un equipo con bastante calidad, como le he analizado más de una vez, y pese a contar con uno de los jugadores con más proyección, que casualmente es español, compatriota Santi Aldama. Pues los Grizzlies se están encontrando entre idas y venidas de Ja Morant, uno de los jugadores más flamantes, más mediáticos de la liga. Veía el otro día un vídeo de un niño que le recibía de regalo de Papá Noel las entradas para ver a los Memphis Grizzlies. Evidentemente era Ja Morant la cara de esa entrada, de ese ticket. Bueno, pues la cara del niño no tenía precio, era la gran ilusión de ese chaval, más que niño ya chaval adolescente, la gran ilusión ver a Ja Morant en escena. Veremos a ver si juega porque, bueno, la verdad que entre lesiones y polémicas, Ja Morant no es el jugador que más juegue, pero cuando juega lo hace muy bien, pero aún así no pudo contra los Washington Wizards. Se ganó el partido 116-112, aguantando ese clutch, aguantando esos últimos 5 minutos de partido de una manera soberbia y ganando el partido en el último minuto, 116-112, poniendo el récord en 7-23 con 20 puntazos de Alex Sarr y, ojito, 12 rebotes de Justin Champagny. Partidazo defensivo una vez más, no es la primera vez que es el máximo reboteador este ala, que tiene de alguna manera sabe colocarse para rebotear excepcionalmente bien. Justin Champagny, por cierto, con su hermano que también está haciendo una temporada soberbia con los San Antonio Spurs. Y el último partido del que voy a hablar contra los Phoenix Suns, el lunes se perdía 115-101, pero un partido muy bien jugado, repito, muy bien jugado. Se hicieron las cosas muy bien y creo que con una cara muy reconocible, con un jugador por encima del resto. Trey Johnson, career high, 24 puntazos de Trey Johnson, con 5 de 5 en triples, con 9 de 12 en tiros de campo, 1 de 1 en tiros libres. Trey Johnson la coge, la enchufa. Cuando tiene la mano caliente es uno de los mejores tiradores del equipo, por no decir el mejor, y uno de los mejores tiradores, diría, del torneo, al menos de los jóvenes. Este Trey Johnson ya sabéis que llegó a los Wizards este año, número 6 del draft, que al principio la lotería pues no sonrió porque los Wizards tenían muchas papeletas de llevarse el número 1, que hubiera sido Cooper Flag, bombazo, pero se tuvieron que quedar con el número 6, eligieron a Trey Johnson, procedente de la Universidad de Texas, y la verdad que creo que cuando está jugando lo está haciendo muy bien. Se habla mucho de los pocos minutos que se le están dando a este jugón, a Trey Johnson. No pasa normalmente de los 20-22 minutos. La verdad que creo que se merece más, pero también es verdad que sí, McCollum, Chris Middleton, pues tienen que contar con minutos, son los veteranos y tienen que hacer de mentores con estos jugadores que parece que a partir de febrero contarán con más minutos, porque se habla mucho
que los Wizards de alguna manera van a hacer de CJ McCollum y Chris Middleton pues piezas de recambio para mejorar el roster. Vamos a ver, queda todavía un mes y pico para eso, para el deadline, que es el 6, creo que es el 6 de febrero. Vamos a ver cómo se mueven los Wizards. En este partido, buen partido de Trey Johnson contra los Suns. Los Suns es un equipo muy bien formado, con un récord de 19 victorias, 13 derrotas. Si estuvieran en la conferencia este estarían arriba, pero están ahí entre el play-in y el playoff. Ya sabéis que la conferencia oeste está muy apretada y las cosas pues son muy complicadas. Hay equipos muy bien formados, muy equilibrados como son los Phoenix Suns, que incluso siendo un gran equipo están ahí entre play-in y playoff. Pero como ya digo, los Wizards hicieron un buen partido, lo perdieron y el récord es de 7-24. Máximo anotador hasta ahora sí, McCollum 18,7. Mal partido, para mi gusto, mal partido este último, con un porcentaje desastroso en triples. Pero ahí está, sí, McCollum jugando partido tras partido y promediando 18,7. Máximo reboteador Alex Sarr, 8,3. Y máximo asistente Keyshawn George, que por cierto no jugó en este último partido. Creo que es prometedor en el punto en el que están los Wizards y creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Terminamos la temporada el miércoles. Ahora como ya digo, cuando ya escuches este episodio habremos jugado contra los Bucks y luego tenemos 3 partidos importantísimos en casa. 1 de nuestra liga y 2 que no son de nuestra liga, la verdad. El viernes jugaremos contra los Nets en casa, contra los Brooklyn Nets, un equipo el más joven de la temporada, el más joven de la NBA, con un Michael Porter Jr. haciendo travesuras cada vez que nos enfrentamos a ellos. La única vez que nos hemos enfrentado a ellos este año, Porter Jr. hizo lo que le dio la gana. Veremos a ver si los Wizards le pueden retener, pueden defenderle un poquito mejor, que no es difícil, porque ese partido la verdad que fue muy malo en el Capital One Arena. Luego vienen los Wolves. El domingo 4 de enero vienen los Minnesota Timberwolves. Las entradas están muy baratas, veo que están a $20, apenas $20 para ver al que en mi opinión es el mejor americano que hay ahora mismo en la NBA, que es Anthony Edwards, jugón, mi jugador, uno de mis jugadores favoritos. Habrá que verle en el Capital One Arena a ver si no nos hace mucho dañito. Y el martes llegan los Orlando Magic para jugar con Banchero y compañía. Con Wagner lesionado, pero aún así los Magic tienen mucho potencial. Unos Magic que aún así creo que no han alcanzado su techo. Se les esperaba más arriba. Veremos a ver cómo siguen progresando estos Orlando Magic. 4 partidos difíciles. Uno de ellos está en el 31 de diciembre, el cual ya sabréis el resultado. Y 3 de ellos para empezar este año 2026. Uno de nuestra liga, el domingo contra los Nets, y 2 muy complicados contra los Wolves y los Orlando Magic. Los 3 en casa, empezamos la liga en casa, empezamos la liga creando afición, entradas baratas. Estoy viendo que contra los Magic, por ejemplo, están a $6. Casi obligatorio, si vives en Washington DC, acercarte al Capital One Arena y ver a los Washington Wizards, un equipo muy prometedor, muy joven, que ha ido clarísimamente de menos a más, de los que se espera muchísimo, al menos alcanzar esas 20 victorias en esta temporada 25-26. Y después de hablar de NBA, después de hablar de baloncesto, cambio al segundo mejor deporte del mundo, que es el béisbol. Hablo de la MLB y hablo de los Washington Nationals. Nos movemos del Capital One Arena, nos vamos al Nationals Park, al barrio de Navy Yard, con el río de fondo, y nos centramos en los Washington Nationals. Pues ahí están en vacaciones los Washington Nationals, en la off-season, después de los Winter Meetings que hemos estado hablando, esa semana donde hubo muchas transacciones, pocas, la verdad, relacionadas con los Washington Nationals, y hay que poner un poco en perspectiva, hay que poner asentar un poco a estos Washington Nationals y resumir un poco en qué punto está el equipo de la capital. El equipo que solo tiene 20 años, recordemos, algunas veces se pide mucho de los Washington Nationals, solo tienen 20 años en la ciudad. Arrastran a mucha gente cuando hay buenos partidos y cuando las cosas sonríen, similar a los Washington Wizards.
pues de hecho creo que están un poco en el mismo punto que los Washington Wizards. Arrastran a gente a la Nationals Park. Pero no es un equipo que esté al alza, es un equipo en reconstrucción, es un equipo que se está un poquito empezando ya a moldear. Es un equipo que terminó este último año, con solo 66 victorias. Como ya digo, es un equipo que ya sabéis, venía de Montreal. Desde el 69 al 2004 fue el Montreal Expos. Y luego la franquicia se mudó, convirtiéndose en los Washington Nationals, a la ciudad de Washington DC. Y ahí lleva 20 años, desde el 2005, con un 47% de victorias, con 5 apariciones en los playoffs y con unas series mundiales, la del 2019, ganando de manera majestuosa una serie a 7 partidos por 4-3. Desde ese año, desde el 2019, solo ha habido catástrofes para los Washington Nationals. Se ha quedado todos los años o cuarto o quinto de división. No se han pasado las 71 victorias. Y en este último año se han conseguido solo 66 victorias y 96 derrotas, con un 40% de victorias. Los Nationals tienen muchísimo que mejorar. Claramente no se está... Ha habido un cambio en todos los puestos importantes de la dirección de la plantilla. Ya sabéis que se fichó a Paul Toboni para encargarse de todas las operaciones relacionadas con los fichajes, con los prospects, etc. Y se ha traído a nuevos entrenadores. El que va a dirigir el equipo, ya sabéis que es Baby Blake Butera, este italoamericano, Baby Blake Butera, con apenas experiencia en béisbol, pero no tiene experiencia en la MLB. Y se apuesta fuerte por este entrenador, el más joven de la historia de la MLB, Blake Butera, que se pone como el máximo entrenador, pero también el entrenador de banquillo, Michael Jones, el entrenador de bateo, Matt Borg-Schulte, con este apellido tan raro. Se ha cambiado un poco a los entrenadores, se intenta dar una nueva cara. Parece que los Nationals optan por cambiar la plantilla desde las bases, y esto es muy importante. Esto es muy importante, es positivo, pero claro, también hay que hacer cosas en el roster, y es un poco lo que queda en el debe hasta ahora para los Washington Nationals. La gente que sigue más de cerca a los Washington Nationals son optimistas, y hay una sensación bastante positiva con esta nueva dirección que está tomando los Nationals, con los entrenadores que se está fichando, con los nuevos ejecutivos, etcétera. Pero claro, hay que traer nuevas caras y hay que dejarse el dinero. Hay que dejarse el dinero, 10, 15, 20 millones, traer buenos contratos y jugadores ya asentados, y no fiarse tanto de prospects o de jugadores tan sumamente jóvenes que evidentemente necesitarán un proceso de adaptación. Y esto es un poco lo que se recrimina a los Nationals. Estamos al comienzo, todavía queda mucho tiempo, todavía queda un mes y medio más o menos para que comience esos spring trainings y esa pretemporada, y todavía quedan 3 meses para que empiece la liga. Pero los Nationals se tienen que poner con ello, porque equipos con récords similares como los Pirates ya se han puesto con ello, han optado por pedir contratos bastante grandes por jugadores importantes de la liga, como Kyle Schwarber, que ya hemos hablado en el podcast de Kyle Schwarber, y en ese episodio donde hablé de los Pittsburgh Pirates, un jugadorazo, uno de los mejores bateadores del torneo, que finalmente volvió a fichar por sus queridos Philadelphia Phillies. Pero esta es un poco la dinámica que están teniendo los Pirates y otros tantos equipos, y parece que no está haciendo lo mismo los Nationals. Parece que los Nationals confían y mucho en sus prospects. Uno de los jugadores más importantes de este roster ahora mismo, ya sabéis que es Mackenzie Gore, el primer pitcher, el pitcher estrella, el ace de los Washington Nationals. Vamos a ver hasta qué punto Mackenzie Gore se queda o no se queda en los Washington Nationals. Creo que es un poco la pieza de intercambio con la que van a jugar los Nationals para traer a futuros jugadores, pero ahora mismo sigue en la plantilla. Ha terminado el año en los Nationals, parece ser
que bastantes ofertas, o al menos muchos equipos están preguntando por él. No sé si ofertas firmes y consolidadas, pero muchos equipos están preguntando por él. Y Mackenzie Gore, el número 1, el mejor pitcher que tenemos ahora, pues es un poco el jugador que nos puede dar un poco de aire para traer mejores jugadores y mejorar el roster. Por ejemplo, en la posición de primera base, donde apenas tenemos a Andrés Chaparro y a Luis García Jr., después de decir bye bye a Josh Bell, que se ha ido a los Twins, pues tenemos a Luis García Jr. y a Andrés Chaparro en primera base. Clarísimamente hay que fichar un primera base, hay que subir a alguien, porque la primera base es muy importante y está bastante floja ahora mismo, porque Luis García Jr., no olvidemos que es originariamente un segunda base, ha jugado toda la temporada como segunda base. Veremos a ver si dejan a Andrés Chaparro en primera y en segunda a Luis García Jr. El pitcheo hay que mejorarlo. Mackenzie Gore está en primera posición, luego estaría Jake Irving, Cade Cavalli, Brad Lord y Andrew Álvarez. Hay que mejorarlo claramente. Hay jugadores de rotación importantes e interesantes como Cole Henry, como Jackson Rutledge, como Orlando Rivalda, que me gusta tanto, como Pullian también, que ha tenido buenas actuaciones, muy poquitas en el año 2025, en la temporada 2025, pero cuando ha jugado lo ha hecho bien. Pero hay que mejorar clarísimamente. Una de las mejoras, de las poquísimas mejoras que ha tenido los Washington Nationals en cuanto a roster, en cuanto a jugadores, ha sido traer al catcher de los Seattle Mariners. Bueno, el suplente. Ya sabéis que el titular es Cal Raleigh, uno de los mejores jugadores del torneo. Pero el suplente era Harry Ford y le ha traído los Washington Nationals, además en un trade, en un intercambio bastante positivo para los Nationals. Pero poco más. En tercera base solo tenemos a Brady House. En campo corto a nuestro mejor jugador, el Capi, CJ Abrams y Nasim Núñez. Y luego de jardineros, pues ahí están James Good, Dalen, jardinero izquierdo, James Good, Lyle, Robert Hassel. Por cierto, Dalen Lyle se le ha cambiado el dorsal, se le ha dado el dorsal número 4. Este jugadorazo de 23 años que terminó como uno de los mejores jugadores del torneo en el último mes, septiembre, enorme para Dalen Lyle. Vamos a ver estos Washington Nationals en este 2026, vamos a ver en este enero qué pueden fichar, si pueden mejorar el roster con James Wood, el mejor bateador de los Washington Nationals, con creo que 31 home runs, con récord de la franquicia en estos 20 años. Con esos 31 home runs, James Wood, que tuvo un comienzo de año fantástico, maravilloso, que es verdad que luego tuvo un par de meses muy flojos. Vamos a ver si es un poquito más estable, más consistente y consigue tener una temporada óptima, como se espera de él. Y vamos a ver Dylan Cruz, el jardinero central, jardinero de derecho, ahí está entre las dos posiciones. Vamos a ver si mejora sus números, ya no tanto en defensa, pero en ataque. Si consigue batear más y mejor. Y sobre todo, si le respetan las lesiones, jugando la temporada entera, como no pudo hacer en esta última temporada, donde entró ya empezada la temporada. Y es complicado siempre coger el ritmo del equipo. Los Washington Nationals se tienen que mover en el mercado, se tienen que dejar la pasta, lo he dicho muchas veces. Si no te dejas la pasta, si no traes a jugadores top, es complicado competir, porque el nivel de competitividad es cada vez más alto, los prospects son muy buenos, pero entre que les traes y que no, se tienen que adaptar, y en ese proceso de adaptación el equipo vecino tiene a jugadores estrella que te va a pasar por la derecha. Por tanto, vamos a ver cómo sigue la off-season, vamos a ver qué hacen con Mackenzie Gore, si se deciden a venderle y a traer a nuevos jugadores, o si apuestan por él como el ace del equipo, como un jugador que cuando lo ha hecho bien, lo ha hecho excepcionalmente bien, mejor que nadie, pero ha tenido sus momentos y ha tenido sus bajones. Seguiremos a los Washington Nationals, equipo joven, equipo prometedor y equipo en el que confiamos y mucho. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck, un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación,
o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves.